Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva unidad de la materia Economía Política, esta vez la unidad número 4, sobre desigualdad regional o, en otras palabras, por qué los países son desiguales. Siempre hablamos de desigualdad a nivel de personas, a nivel de un solo país, pero vamos a ver que los países mismos son desiguales. Hay países ricos cada vez más ricos y países pobres cada vez más pobres. Y vamos a intentar entender un poco de cómo se fue dando todo este proceso de desigualdad y de configuración del mundo económico como lo conocemos hoy en día. Será una unidad corta, solamente esta clase, donde estarán todos los contenidos en este video, y destinaremos el resto de las clases a actividades y debates sobre estas temáticas. Vamos entonces con el primer concepto, que es el concepto de bipolaridad. Antes de explicar esto, vamos a entender cómo funcionaba el mundo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta terminó, había un bloque dominado completamente por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Era la división del mundo entre capitalistas y comunistas. Incluso, luego de la guerra, se produjo la Conferencia de Yalta, donde las potencias occidentales se quedaron con la parte occidental de Alemania, estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y la Unión Soviética se quedó con la parte oriental de Alemania. Todo esto dividido por un muro de Berlín. Es decir, Alemania quedó dividido en dos partes. Si bien estos países habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en grandes rivales, generando lo que se llamó Guerra Fría. La competencia feroz entre estos dos países generó una carrera armamentística y espacial para superar al otro, entre muchas otras cosas. Se produjo, por ejemplo, en 1962 la crisis de los misiles en Cuba, donde la Unión Soviética instaló un montón de misiles nucleares en la isla y el mundo estuvo a punto de volar por los aires. Luego de varias conversaciones y acuerdos de paz, finalmente se terminaron desarmando, pero fue un contexto muy inestable a nivel mundial, porque era algo que no afectaba solamente a dos países, sino que podía afectar a todo el mundo. En lo que tiene que ver con la carrera espacial, no solo querían conquistar el mundo, sino que querían conquistar el espacio. Entonces ahí tenemos los ejemplos de Yuri Gagarin en 1961 y Neil Armstrong en 1969. Gagarin fue el primer hombre en el espacio, Armstrong fue el primer hombre en la Luna. Dije que esto era una guerra fría, pero realmente no está tan bien llamarlo guerra fría, justamente porque si bien no se enfrentaron entre ellos, por eso el término Guerra Fría, sí hubo enfrentamientos entre estas dos potencias en otras partes del mundo. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el de Afganistán, que empezó en 1979, una guerra civil donde el gobierno era apoyado por la Unión Soviética, que se enfrentó contra un grupo que se hacían llamar mujahidines, que eran apoyados por Estados Unidos. Esta guerra civil se extendió un montón de años, hasta que finalmente en 1989 los soviéticos terminan yéndose del país, justamente porque 2 años después terminó cayendo la Unión Soviética totalmente. Pero lo llamativo de todo esto es que los mujahidines se dividieron en varias facciones y una de ellas fue Al-Qaeda. Al-Qaeda, si no se acuerdan, fue la organización terrorista que hizo los atentados del 11 de septiembre que tiraron abajo las Torres Gemelas, matando a miles de personas. Traducido, Estados Unidos financió un grupo que luego ese grupo hizo un atentado a Estados Unidos. El otro conflicto, también muy importante y mucho más mencionado, es el de Vietnam. Este es anterior, empezó en 1955, tuvo mucha relevancia con el hippismo en 1960. Los hippies justamente fomentaban los símbolos de paz porque lo que estaban haciendo era oponerse a la guerra de Vietnam. Y en esta guerra, también civil, se enfrentaba Vietnam del Norte con apoyo soviético contra Vietnam del Sur con apoyo estadounidense. En este caso pasó lo contrario. En vez de ganar los estadounidenses, ganaron los comunistas. Justamente esta guerra se recuerda como uno de los grandes fracasos militares que tuvo Estados Unidos, que si se ponen a pensar son bastante pocos. Hablamos de bipolaridad porque el comercio internacional en este momento era completamente bipolar. Había dos polos, un polo capitalista y un polo comunista. Los países comunistas comerciaban entre sí, mientras que los capitalistas comerciaban entre ellos. Cuba, como país comunista, no comerciaba con Estados Unidos, solamente comerciaba con la Unión Soviética. Imagínense el problema que fue para Cuba cuando la Unión Soviética desapareció. Y justamente esta desaparición es lo que hizo que se pase a un distinto modelo, que es el modelo de multipolaridad. En vez de haber dos polos, empiezan a haber múltiples polos de poder económico. En el 89 cae el muro de Berlín, hecho trascendental para la historia mundial. 2 años después solamente termina de caer la Unión Soviética. Acá es cuando terminamos con el proceso de bipolaridad.
El capitalismo entonces va a invadir a todos los países que antes formaban parte de la Unión Soviética. Estamos hablando de Ucrania, Alemania Oriental, Rusia y tantos otros países. Con esta caída entonces de la Unión Soviética, se termina con este mundo de dos centros de poder y se pasa a tener un montón de centros de poderes distintos, de potencias económicas que son interdependientes entre sí. Algunos ejemplos son Estados Unidos, Japón, Alemania y dos bloques que les voy a mostrar ahora que son los tigres asiáticos o los BRICS, un poco decaídos últimamente pero que hace unos años eran muy importantes. Los tigres asiáticos son básicamente 4 países del sudeste asiático que engloban a Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Países chicos, pero que realmente han tenido un crecimiento industrial impresionante en los últimos años. Fíjense que ustedes van a conocer un montón de empresas de tecnología que son de Corea del Sur. Entonces estos países dentro del capitalismo han tenido un crecimiento muy importante. Y los BRICS, por otro lado, son países muy grandes, con mucho territorio, a diferencia del sudeste asiático, y BRICS justamente hace referencia a los 5 países que la componen: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Países que crecieron mucho en los últimos años, incluso China muy cerca de lo que es el PBI de Estados Unidos. PBI de Estados Unidos, que es el principal PBI de todo el mundo. Estos son los nuevos centros de poderes que hay hoy en día. No hay 2 como había antes. Ahora hay un montón y están todos interconectados. Se dice que hay una interdependencia de los países, es decir, que los países dependen uno de los otros, todos dependemos de todos, y lo voy a graficar con un ejemplo. Las reservas de China, los ahorros de toda China, están en dólares. Como ustedes saben, China y Estados Unidos son rivales hoy en día, entonces lo que podría hacer China es deshacerse de todas sus reservas de dólar, pero si hace eso, va a hacer que el precio del dólar se derrumbe. Recuerden, mucha oferta, poca demanda, el precio baja. Si hace eso, significa que las reservas que está vendiendo cada vez van a valer menos. Entonces lo que logró fue destruir sus reservas al haber destruido el dólar. Si la economía de Estados Unidos cae, prácticamente caen todas las economías del mundo, justamente por esta situación de que todos nuestros ahorros están en dólares. Entonces esto explica la conformación del mundo. Sin embargo, no alcanza a explicar por qué los países son desiguales entre sí. Y el problema es que solemos analizar todo esto siempre desde la perspectiva europea o la perspectiva estadounidense. Lo que vamos a hacer ahora entonces es analizar esta situación, pero desde un punto de vista latinoamericano, desde una teoría propia. Lo que analizamos hasta ahora nos sirve para ver por qué los países son desiguales. Es decir, lo que queremos saber es por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Permanentemente utilizamos teorías europeas o estadounidenses para ver estas cosas, pero lo que necesitamos es una teoría propia, una teoría latinoamericana. Y es por eso que vamos a analizar teorías que expliquen el contexto de esta desigualdad, pero desde el lado latinoamericano. Y ahí es cuando aparece la figura de Raúl Prebisch, que es esta persona que está acá, que tuvo muchos roles durante la década infame, entre los que se encuentra asesor de varios ministros, fue presidente del Banco Central cuando se creó, en el 1935, incluso fue secretario ejecutivo de la CEPAL, es decir, una comisión económica que tiene la ONU para analizar la economía latina. Lo que vamos a hacer es analizar su teoría que tiene que ver con el estructuralismo latinoamericano, porque analiza las condiciones estructurales de la desigualdad argentina. ¿Por qué la estructura en la que vivimos genera desigualdad? Básicamente lo que plantea es la teoría del centro y la periferia. Hay un centro que está desarrollado, un centro que es rico, que está industrializado, que es poderoso, y alrededor de este centro hay toda una periferia que es pobre, que no está desarrollada, y que se dedica a vender materias primas porque es lo único que puede hacer. No tiene la capacidad de trabajar todas esas materias primas. Este sistema, así como está, hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Acá tienen una representación gráfica de la teoría que estamos hablando. Tenemos un centro industrializado, rico, lleno de tecnologías, en negro. Como ejemplos podemos mencionar Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, etc. Y un montón de países periféricos al lado que solamente tienen recursos naturales, poca tecnología, venden materias primas. Y ahí podemos estar nosotros, África, algunos países asiáticos, algunos países de Oceanía. Y el intercambio entre estos países es lo que genera desigualdad, porque nosotros, como países periféricos, vendemos materias primas y ellos las producen, las manufacturan y nos venden ese resultado. Básicamente lo que pasa es que nosotros vendemos barato y compramos caro.
Ese intercambio genera desigualdad. Y por esta razón se denomina esta teoría teoría de la dependencia, porque es un sistema que nos vuelve dependientes de las potencias extranjeras. Si nosotros no vendemos estas materias primas, nos morimos de hambre, porque todo lo que necesitamos para consumir viene de países de afuera. No podemos producir nada nosotros. Este poder que tienen los países centrales hacen que se impongan no solamente en lo que tiene que ver con la economía, sino que se imponen en lo cultural, en lo educativo, en lo deportivo. Si no, no tendría sentido que las teorías europeas y estadounidenses tengan tanta fuerza en países como el nuestro, que son muy distintos en lo que respecta a la economía. Una característica de los países centrales es que el poder de negociación que tienen los sindicatos es muy fuerte, porque es una industria mucho más desarrollada y organizada. Hay más trabajadores, entonces los sindicatos son más fuertes. Al ser más fuertes, tienen mayor capacidad de pelea, y eso hace que los trabajadores de los países centrales tengan mayores derechos sociales, mayores salarios y vivan en mejores condiciones. Países periféricos como el nuestro les pasa todo lo contrario. Entonces, como respuesta, se busca fomentar el comercio sur-sur, es decir, que los países del hemisferio sur comercien entre sí, Argentina, África, Oceanía, China, la India, porque justamente los países más poderosos casi todos son del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia. Las grandes potencias suelen estar en el hemisferio norte. Entonces, una forma de romper esta dependencia es comerciar entre nosotros, entre los periféricos, para poder independizarnos de estos países centrales. Y otra alternativa es industrializar el país, dejar de vender materias primas y comprar manufacturas y empezar a producir nosotros lo que le compramos a los países centrales. Vamos a ver entonces algunas posibles respuestas que se fueron desarrollando en el continente, pero viendo específicamente el caso de Argentina. Sin embargo, puse respuestas latinoamericanas, porque lo mismo que se aplicó en Argentina, se aplicó en el resto del continente. Nosotros no somos un caso aparte, no inventamos la pólvora y realizamos las mismas políticas que se implementaron en otros países, con nuestros problemas, con nuestra idiosincrasia, pero básicamente son las mismas políticas. Y una de ellas, las primeras respuestas, que empieza con la década infame, cuando empieza a escribir Raúl Prebisch, es la industrialización por sustitución de importaciones. Básicamente, se busca que la producción industrial nacional reemplace a los productos que se importaban. Un producto manufacturado puede ser una remera. Entonces, en vez de comprar la remera en Inglaterra, la fabrico en Argentina. Otro producto puede ser una botella de plástico. En vez de comprársela a Alemania, la fabrico en Argentina. Y así con varios productos que yo voy importando. Lo vamos a ver en la unidad 5, pero básicamente el comienzo de todo este proceso es durante la década infame, que empieza con el golpe de Irigoyen en 1930. Primer golpe de Estado como tal. Tenemos el gobierno de facto de Uriburu y las elecciones fraudulentas que vinieron después con una alianza de partidos anti-irigoyenistas, entre los que estaban, por ejemplo, Agustín P. Justo. Luego de la década infame vino el golpe del GOU, donde estaba Perón incluido, y empieza una segunda etapa de la industrialización que el peronismo desarrolla fuertemente con los planes quinquenales, primer plan y segundo plan, sobre todo con el primer plan quinquenal, que duraba justamente 5 años, por eso quinquenal. Sin embargo, tiene una limitación esta industrialización, porque para producir algo necesito máquinas, y esas máquinas no las puedo inventar, se las tengo que comprar a los países centrales, porque ellos tienen la tecnología. Sin embargo, cuando yo le compro tecnología, no tengo los recursos para comprar lo último de lo último. Entonces termino comprando tecnología usada, obsoleta, atrasada, y lo que termino produciendo es de menor calidad y con un mayor costo que lo que se produce en países centrales. Esto refleja cómo se mantiene la dependencia de los países centrales, porque dependemos de la tecnología que ellos nos dan, y aunque le compremos tecnología, tampoco los vamos a alcanzar porque estamos comprando cosas que ellos ya no usan. Algo similar pasa en el país nuestro. En la capital federal y a veces en el Gran Buenos Aires, una empresa compra colectivos último modelo y los colectivos más viejitos los manda al interior, se los vende a otras empresas que usan colectivos más viejos. Es muy común que pase esto. Y es un gran problema para los países que quieren industrializarse. La primera etapa de este proceso, las ISI, fue industria liviana. La industria liviana tiene que ver con productos de consumo, productos que yo voy a consumir, como por ejemplo los textiles. Algo no muy complejo, algo fácil de hacer. Pero luego sí se fue evolucionando a industria pesada, que tiene que ver con productos fabricados con aluminio y acero, como por ejemplo fabricar un automóvil o fabricar tecnología. Eso es mucho más complejo y a eso llamamos industria pesada. Este proceso de industrialización
obviamente generaba más riquezas en los obreros industriales que en los campesinos, lo que generó que mucha gente que vivía en el campo se mudara a las grandes ciudades. Pero esto pasó en todo el mundo, no es un fenómeno argentino. En Argentina justamente venían muchas personas del campo y la élite porteña, la clase alta, los blancos, les decían cabecitas negras cuando los veían llegar. Por eso los términos despectivos negro o cabeza tienen que ver con esto, con esa discriminación que las clases altas porteñas hacían de las personas que venían del campo a la ciudad. Y esta gran concentración generó grandes problemas. Cuando hay mucha concentración de población, hay problemas como inseguridad, falta de viviendas, falta de agua potable, falta de recursos eléctricos, etc. Y obviamente la creación de villas, no solamente porque había personas pobres, sino porque tampoco había viviendas para todos los que estaban viniendo. Entonces tenían que construir una casa precaria, instalándose así los primeros barrios vulnerables. ¿Por qué Argentina, si empezó este proceso en 1930, no es una potencia internacional? Porque básicamente se dio un fenómeno llamado Stop and Go, frenos y retrocesos. Desde 1930 hasta 1976, que dura este proceso, la industria se desarrollaba un poco, luego se frenaba, luego se industrializaba otro tipo de industria, luego se volvía a frenar de vuelta, luego se volvía al punto inicial. Pasamos de industria liviana, pesada, a todas, a ninguna, a frenar, a avanzar, todo el tiempo. Recuerden que este proceso, entre el 30 y el 76, está manejado por gobiernos peronistas, golpes militares, gobiernos radicales que no terminaron porque les hicieron golpes de Estado, una inestabilidad política tremenda que generó luego inestabilidad económica, haciendo que la industrialización del país fuera muy caótica. Prácticamente no había ningún tipo de planificación. Nadie dijo nunca, vamos a industrializar este sector de la economía y vamos a ser muy buenos en esto. Porque enseguida cambiaba de gobierno y cambiaban todas las políticas industriales en ese momento. Y esta inestabilidad se tradujo en inestabilidad en el proceso industrial. ¿Qué pasó después del 76? Justamente en el mundo se estaba dando una situación bastante crítica en muchos países, que tenía que ver con la crisis económica y muchos problemas inflacionarios. Entonces empiezan a surgir teóricos como Friedrich Hayek o Milton Friedman, que vuelven a las teorías liberales clásicas, las famosas de Adam Smith, David Ricardo, pero así tal cual como lo decían los libros, sin adaptarlas al contexto actual del siglo XX. Y van a defender que el Estado sea más chico, que se privaticen las empresas, que se eliminen programas de desempleo, subvenciones, que se reduzcan gastos, que la tasa de interés sea fijada por el mercado, a libre oferta y demanda. Toda esta reedición de las ideas liberales es lo que algunos llaman neoliberalismo. Neo viene de nuevo, no porque sean ideas nuevas, sino porque las mismas ideas liberales se vuelven a aplicar nuevamente en el mundo en la década del 70. Específicamente en Argentina se aplican en la dictadura militar del 76 y luego durante el gobierno de Carlos Menem en el 89. Vamos a ver algunas de las políticas que hicieron. Pero como les dije, estas políticas no se implementaron solamente en Argentina. Era todo un plan regional de liberalización económica que en la década del 70 se sostuvo a través de la sangre. En la década del 70 se produjeron múltiples golpes militares que instauraron dictaduras en casi todos los países de Latinoamérica. En Uruguay el golpe de Bordaberry en el 73, Rodríguez Lara en Ecuador, Pinochet, uno de los más conocidos, en Chile, Castelo Branco en el 64, unos años antes, pero que se extendió hasta la década del 80, muchísimos años de dictadura, Banzer Suárez en Bolivia, entre otros. Y la coincidencia de todos estos golpes militares es que tuvieron las mismas políticas neoliberales que existieron en la Argentina. En Argentina específicamente se designó a José Martínez de Oz como ministro de Economía, que duró hasta 1981. Seguramente muchos lo conozcan. No es un personaje muy celebrado hoy en día. Algunas de sus políticas tuvieron que ver con la reducción de aranceles a la importación, es decir, cuando yo importo un producto le cobro un impuesto. Esto lo hago para defender a las industrias nacionales, porque no pueden competir contra otros países. Pero esto se hizo para disciplinar los precios. ¿Qué significa esto? En la dictadura lo que veían es que una remera en Argentina salía 100 pesos y en Inglaterra salía 50 pesos. La visión de ellos era que esa remera entre libremente, entonces el comerciante argentino que la vendía a 100 pesos tenía que bajar el precio a 50 sí o sí. Entonces de esta manera estaban evitando la inflación. El problema es que los costos son distintos. Es mucho más fácil para
una potencia extranjera realizar esta prenda que para un argentino. Entonces el argentino, en vez de bajar el precio, directamente tuvo que quebrar la empresa, generando así mucho desempleo durante esta época. Otra política tuvo que ver con la liberalización de los mercados de capitales, es decir, que vengan otros a invertir libremente acá en la Argentina, sin ponerle ningún requisito. Dejo una tasa de interés que se regula por la oferta y la demanda, el Estado no interviene para nada en eso, y además a las inversiones que se hacen no les pongo ningún requisito. Alguien puede venir, invertir en algo y llevarse todo el dinero enseguida hacia otro país. Se creía que esto iba a traer mayores inversiones, pero generó inestabilidad económica porque hay mucha inversión en especulación financiera, que ahora no es muy importante entrar en detalle, pero que generó inestabilidad en la política justamente por esta entrada y salida rápida de capitales de la economía argentina. Después hubo una política bastante negativa, que fue una devaluación programada, que se llamó tablita cambiaria, que decía que cada tanto tiempo la moneda, el peso, se iba a devaluar tanto. Esto no era malo por la devaluación en sí, sino que al estar programada, uno tenía muy fácil especular de manera financiera. Por ejemplo, yo compro dólares ahora porque sé que en 10 días el dólar va a valer más. Entonces todo el mundo se puso a especular de esta manera porque sabíamos bien qué iba a pasar. Por otro lado, aumentó la deuda externa, es uno de los periodos donde más aumentó de la historia argentina, y se generaron políticas laborales antisindicalistas, es decir, en contra de los derechos de los trabajadores. Se prohibieron las huelgas, se intervinieron los sindicatos, es decir, que empezaron a estar controlados no por los representantes de los trabajadores, sino controlados por el Estado. Se congelaron los salarios, es decir, que a pesar de que había inflación, los salarios no aumentaron, y se le dieron facilidades a los empresarios para poder despedir a los trabajadores, creyendo que con esto iban a solucionar la crisis económica, cosa que finalmente no fue así. Luego pasamos por el gobierno de Alfonsín entre el 83 y el 89. No fue un gobierno neoliberal, pero sí estuvo atravesado por toda esta crisis que había generado la dictadura y que explotó con una hiperinflación a fines del 89, lo que hizo que Alfonsín tuviera que entregar el mando antes a su rival Carlos Menem. Menem entonces, cuando asume, implementa otro tipo de políticas neoliberales también, con mucho apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y acá es cuando reaparece la figura de Domingo Cavallo, y digo reaparece porque durante la dictadura fue presidente del Banco Central, y se hizo famoso por estatizar una deuda que tenía el sector privado. ¿Qué significa esto? Básicamente había muchas empresas importantes que se endeudaron porque estaban pasando una mala situación, y el Estado dijo, ¿sabes qué? De tu deuda me voy a hacer cargo yo. Y de repente todos los argentinos tuvimos que hacernos cargo de la deuda que habían contraído unas empresas privadas. Eso es una de las cosas que hizo famoso a Cavallo. Y ahora con Menem reaparece como ministro de Economía desde el 91 hasta el 96. Algunas de las políticas que implementó fueron el plan de convertibilidad, donde un peso valía $1, esto lo explicaremos más detalladamente en la unidad que viene. Se privatizaron empresas públicas, es decir, una empresa que le pertenece al Estado se la vende a un privado para reducir los costos de mantener esa empresa. Se realiza una apertura comercial, le saco impuestos a las exportaciones y a las importaciones. Ya vimos las consecuencias que trae eso. Justamente la balanza comercial fue negativa porque entraron muchas importaciones y además cerraron muchísimas empresas durante el menemismo porque no podían competir con las empresas de otros países. Es impensado creer que puedan competir de igual a igual con una empresa estadounidense o una empresa china que tiene tecnología de punta. Es imposible. Se hizo una liberalización financiera, lo mismo que en la dictadura, que los capitales entren y salgan libremente, sin ningún problema. Reforma laboral, que siempre que hablamos de reforma laboral hablamos de menos derechos para los trabajadores, para que sea más barato contratar, sus salarios sean más bajos y las empresas tengan mayores beneficios. Y una que a veces no se menciona mucho, pero es muy importante, que es la descentralización de funciones del Estado central. El Estado nacional tiene una serie de funciones muy importantes, pero se las sacó de encima y se las dio a las provincias. Por ejemplo, la salud y la educación. ¿Dónde está la trampa? Le pasó las funciones de la educación, pero no le pasó la plata para hacerse cargo. Entonces, de repente, la provincia se tiene que hacer cargo de toda la educación de su distrito, pero no tiene los fondos para hacerlo. No puede pagarle a los docentes, no puede reformar los edificios,
y eso se hizo justamente para ahorrarse todo ese dinero en el Estado central. El gobierno de Menem finaliza en el 99 y asume Fernando de la Rúa, de la Alianza, que convoca nuevamente como ministro de Economía a Domingo Cavallo, como una intención de solucionar algunos de los problemas graves que se venían sucediendo producto del menemismo. Sin embargo, al convocar a Cavallo, lo que estás haciendo es implementar las mismas políticas que se implementaron durante el menemismo, que llevaron justamente a la situación tan desfavorable que había en esa época. Algunas de las cosas por las que es recordado Cavallo es por el famoso blindaje, un préstamo que se le pidió al FMI, que decía que la economía iba a estar blindada gracias a ese préstamo, un argumento que se dice muchas veces. Otro es el mega canje, que cambia deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. Esto es básicamente si tengo una deuda que está por vencer ahora, saco otro préstamo, un préstamo más caro, para pagarlo más adelante. Entonces lo que hago es patear la pelota para adelante, básicamente, no estoy solucionando nada. Una reforma laboral, nuevamente se eliminan convenios colectivos que beneficiaban a los trabajadores, porque de nuevo están buscando proteger a los empresarios para que tengan menores costos laborales. Y la más famosa y más conocida, que incluso determinó la renuncia de Cavallo, fue el famoso corralito. Los ahorristas, que tenían su plata en el banco, no podían sacar la plata de ahí. Solamente les dejaban sacar 250 pesos por semana. Yo podía usar la tarjeta de débito como quisiera. Ahí sí podía disponer de mis fondos libremente. Pero de efectivo solamente me dejaban sacar 250 pesos. Supuestamente era para que no se lo lleven los fondos buitre, para que la gente no saque toda la plata y se la lleve a otros países. Ese era el argumento. Pero terminó perjudicando a todos los ahorristas, que no se llevaban la plata afuera. Y hago una aclaración con el tema del débito. Si bien se podía gastar todo lo que quisiéramos con débito, estamos hablando de casi 20 años atrás. La gran mayoría de empresas no se manejaba con débito. Entonces comprar algo era prácticamente imposible. Uno no podía ir al kiosco o a la carnicería y presentarle la tarjeta de débito, porque no había forma de pagarlo. Esto hizo que explote todo, el gobierno de la Rúa terminó quedándose sin ningún tipo de apoyo, se recrudecieron las manifestaciones, hubieron varios muertos en las represiones, hasta que finalmente en diciembre del 2001 de la Rúa termina renunciando, y este como símbolo es la finalización del neoliberalismo en la Argentina tal como lo conocimos desde la década del 70. A partir de esta sucesión que les comenté en política, donde se termina con el gobierno de Duhalde, empieza a haber un nuevo rol del Estado, un rol más intervencionista, que va a buscar resolver todas estas cuestiones que se habían generado durante este proceso liberal. Quiero mencionar una última cosa para despedirnos de la unidad, y que es el consenso de Washington, que es el que justamente motivó todas estas reformas que estuvimos mencionando recién. Se trataba de 10 puntos, llamadas recetas del Banco Mundial, que estaban basadas en las ideas del economista John Williamson, que se redactaron allá por el 1989, y que el menemismo, junto a otros gobiernos liberales de la región, porque todos los gobiernos hicieron lo mismo, empezaron a implementarlas en sus países. ¿Por qué recetas? Una receta es básicamente los pasos que tenemos que seguir para un resultado concreto. Si yo hago una receta de cocina, sé cuánto tengo que poner de un ingrediente determinado, cuánto tengo que poner de otro ingrediente determinado, y me va a quedar siempre el mismo producto. Si yo siempre pongo la misma cantidad de harina en un bizcochuelo, el bizcochuelo siempre va a ser de la misma manera. Lo mismo con la receta de médico. Si tenés dolor de cabeza, la receta es tomate un Migral, entonces se te pasa el dolor. El problema es que en economía no es así. Se creía que esto era una receta para curar las economías mundiales, pero cada paciente es distinto. Cada paciente necesita un remedio distinto, y acá creyeron que aplicando todo esto se iba a solucionar. Incluso hoy en día los que dicen que estos procesos no fueron liberales están diciendo que no se aplicó a rajatabla lo que decía el consenso de Washington. Cosa que si bien puede ser cierta, sí se aplicó gran parte. Y gracias a esa gran parte que se aplicó, fueron los problemas económicos terribles que sucedieron en la región latinoamericana. Porque quizás esto, si lo hubieran implementado en un país con otro tipo de economía, más rico, más industrializado y desarrollado, el resultado habría sido muy distinto. Pero América no necesitaba esto. Entre sus objetivos, querían generar estabilidad macroeconómica, que el Estado se achique y que la economía sea más liberal, que se liberalice el comercio exterior. Vamos a ver ahora los 10 puntos que se buscaban aplicar en todos los países de la misma manera, creyendo que eso iba a generar los mismos resultados, sin tener en cuenta que todas las sociedades son distintas. Primero, disciplina fiscal para evitar déficit, básicamente no gastar más de lo que tengo, no tener déficit fiscal. 2. Cambiar gasto de subsidios indiscriminados
a sectores productivos o atención sanitaria y educativa para los más pobres. En vez de darle un subsidio a toda la población, sacar ese subsidio y dársela solamente al grupito más pobre que encuentro, como para amortizar un poco los cambios que estoy generando con estas políticas. Traducido de otra forma podría ser: no le demos salud a toda la población, démosle salud solamente a los sectores más pobres que no pueden acceder a ella y que los demás se paguen una salud privada. 3. Ampliación de base tributaria con impuestos moderados. Básicamente, que más personas paguen impuestos para que esas personas paguen menos impuestos cada una. Esto sería un impuesto regresivo, que todos paguemos el 21% de IVA en vez de que los más ricos paguen la mayor cantidad de impuestos y los pobres no paguen nada. Básicamente es esto, que más personas paguen menos impuestos. 4. Una tasa de interés fijada por el mercado. Basta de que el Estado diga cuánto tiene que ser la tasa de interés, que esto se rija por oferta y demanda. 5. Tipo de cambio competitivo respecto del resto del mundo. Tipo de cambio es el valor del dólar. Si el dólar es muy alto, la importación se hace muy cara porque yo importo en dólares. Si el dólar es muy bajo, la industria local de mi país se termina fundiendo porque es muy barato importar. Entonces tiene que ser competitivo respecto del resto del mundo. Lo suficientemente competitivo como para que yo pueda importar cosas, pero que a su vez no se termine fundiendo la industria de mi país. Fíjense que sectores exportadores, principalmente el campo, presionan constantemente para que el dólar suba porque ellos exportan. Y cuanto más caro es el dólar, mayores ganancias van a tener. 6. Liberalización del comercio exterior. Sacar todas las restricciones a las importaciones y exportaciones, por ejemplo impuestos. 7. Eliminar todas las trabas a las inversiones extranjeras. Es decir, si viene alguien a invertir, no preguntarle nada, que invierta y listo. No decirle: invertí en este sector, invertí en este otro. No puedes llevarte la plata cuando se te cante. 8. Privatización de empresas estatales. Que las empresas que maneja el Estado las venda a empresas privadas. 9. Desregulación de actividades comerciales, salvo algunas excepciones, es decir, sacar todo tipo de regulaciones a la economía, achicar el Estado a su mínima expresión. Y la última, defensa de los derechos de propiedad, o sea, la propiedad privada. Poner énfasis en la defensa de la propiedad privada. Estos son los 10 puntos del Consenso de Washington que dieron origen a todas las reformas neoliberales que se hicieron en la década del 90 en la región latinoamericana y que realmente tuvieron resultados desastrosos. Veremos en la unidad 5 específicamente qué resultados trajeron estas políticas y podremos discutir, si quieren, si se aplicaron tal cual decía el Consenso de Washington, si en realidad decían que lo habían aplicado pero habían hecho otra cosa. Hay mucho para debatir acá, pero está bueno que lo analicemos desde este punto de vista. Con esto entonces terminamos la unidad que acabamos de empezar. Como les dije, es una unidad corta, pero que nos va a servir más que nada para debatir, reflexionar y hacer actividades al respecto. Sin nada más que decirles, me despido y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.